ciclo que estamos presentando, el objetivo es socializar todas las investigaciones que se han venido realizando, que ya llevan un recorrido bastante largo. Disculpen. Estas investigaciones llevan un recorrido bastante largo, procesos que vienen desde el año 2013 hasta el 2017. Son investigaciones que indagan sobre diversos temas alrededor de las industrias culturales y creativas y que tienen unos hallazgos que son muy importantes para la generación de políticas públicas, para lo que va a ser la formulación de la política de fomento a la economía naranja. Entonces, pues sin más, los quiero dejar con Juliana Barrero para que inicie con la presentación. Muchas gracias. Entonces yo les voy a hablar un poco lo que ha sido todo el proceso de investigación y los resultados de intermediarios culturales y redes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Disponemos de 1 hora y media. Uf. Bueno, hay mucho tema para hablar. Voy a contarles un poco desde dónde surge plantearle esta investigación al Ministerio de Cultura. Me voy a presentar, yo soy economista con malformación de economista como Diana Cifuentes también, y como mi socio, y que se llama Javier Machicado y va a venir a hacer otras presentaciones. Y tenemos una empresa desde hace 5 años, o sea, empezamos a ser independientes hace 5 años y hace 4 constituimos la empresa, o sea, entre que empezamos y constituimos la empresa pasó 1 año. Y trabajando en el sector de economía de la cultura, pues ya llevamos casi 12 años. Todo para introducir y decir que el tema de la economía de la cultura, pues tiene un recorrido largo y amplio. Nosotros llevamos 10, pero la economía de la cultura está como materia en economía desde los años 60. Entonces este es un recorrido mucho más amplio que está ahorita de moda, pero está largo. Llegamos a intermediación cultural y redes más por preguntas que por saber claro cuál era el camino. Todo empieza con una tarea que nos pone el Ministerio de Culturas desde la Dirección de Música y quería saber cómo era el gasto público en música en 5 ciudades del país y saber cuáles eran esos impactos de esas inversiones o gastos que estaban haciendo desde el Ministerio de Cultura. Entonces, cuando cogimos los presupuestos de todas las ciudades para identificar cómo se gasta y en qué se gasta, había un gran rubro que se llama circulación. Entonces, uno era creación, que eran unas pláticas, y el otro grande era circulación, pero circulación era casi el 70% de los rubros que se estaban ejecutando en la mayoría de las ciudades. Paralelo a ese trabajo, estábamos haciendo un trabajo en las principales ciudades para encontrar de la cadena de la música dónde estaban las principales dificultades y por qué había problemas de esa palabra de circulación. Cuando entramos a revisar en las ciudades, nos dicen, no, es que el gran problema es la circulación. Entonces uno pregunta, ¿pero la circulación de qué? No, la circulación de los contenidos. Entonces empieza a haber una inconsistencia entre las inversiones desde la política pública, cuando uno mira que el rubro más grande de inversión es el 70%, en una cosa que se llama circulación, y cuando uno va y le pregunta al sector cuáles son esos grandes problemas, le dice, el gran problema es la circulación. Entonces ahí prendimos alarmas y dijimos, aquí hay algo mal en o cómo se está entendiendo o cómo se está ejecutando. Realmente el problema era cómo se estaba entendiendo, porque cuando empezamos a indagar por qué entendía la política pública como circulación, entendía, por ejemplo, en el caso de Bogotá, los alparques. Lo mismo le pasaba a las otras ciudades. Entonces, si uno lo mira bien, pues realmente no es circulación, sino es acceso.
porque cuando uno le preguntaba a las agrupaciones cómo generaban ingresos, decían, nosotros, uno, no generamos fácilmente ingresos, dos, cuando generamos es de los toques que hacen durante el mes en la ciudad. Entonces, en la canasta de generación de ingresos del músico, el 60% de los ingresos vienen de otras actividades, entre esas formación, pero había un rubro grande que es el toque. Entonces uno dice, pero si por este lado de circulación y están invirtiendo tanta plata y por el otro lado usted me está diciendo que no está circulando, entonces hay un problema. Entonces cuando uno mira por ese lado eran los festivales, pero cuando uno le preguntaba a las agrupaciones, pues los festivales finalmente son un contrato al año y usted no repite festival, porque si lo contrataron este año en Rock al Parque, pues no lo van a contratar el siguiente año porque tienen que cambiar la cartelera. Entonces lo primero que encontramos era que había formas muy distintas de entender la circulación desde la política pública y entender la circulación desde los agentes del sector. Esa es una de las experiencias. La siguiente experiencia en el 2000, eso era el 2015, sí. En el 2015 nos pidieron hacer un estudio sobre los espacios dirigidos por artistas, o sea, los talleres de los artistas. Cuando hicimos ese estudio pasó un poco lo mismo, porque cuando veíamos las becas son para que los espacios circulen, pero al estudiar los espacios realmente son un foco de creación, no de circulación. Sin embargo, la beca pues hace que el espacio abra al público o a su público para mostrar obra. Entonces, otra vez había un tema ahí como, tiene un rol que es creativo, pero tiene que hacer circulación, y empezaban a desdibujarse como esos roles de la cadena. Siguiente, las librerías, el sector editorial. Entonces uno mira el sector editorial, análisis, en el sector sí hay cifras, las cifras son súper agregadas, pero cuando uno hablaba con los editores independientes y les pregunta, bueno, ¿dónde está el principal problema del editor? Le dicen en la circulación, en algo que se llama la circulación. Y cuando uno mira el esquema de distribución, pues finalmente de la distribución tiene que llegar a los puntos de venta. Entonces se encuentra con la librería. Entonces, listo, vamos a analizar la librería y mirar por qué las editoriales tienen problemas de circulación en el mercado si existen las librerías. Entonces empezamos a hacer un análisis profundo sobre qué es una librería y para qué sirve una librería. Parece obvio, pero a veces no es tan obvio. Entonces, al preguntarle a la librería cuál era su relación con el sector editorial, pues está ahí una relación clara, él me da los libros, yo vendo los libros, pero cuando le preguntamos a la librería por la relación con la política pública, ahí ya no es clara. Entonces, ok, no es clara la relación con la librería, nos vamos a la galería, con la galería tampoco, y nos vamos después a un estudio largo que se ha hecho en Bogotá a raíz de que Bogotá es ciudad creativa de la música, reconocida por la UNESCO. Entonces, en ese problema del tema de la tal circulación, pues uno va y mira y dice, bueno, listo, no son los festivales, entonces, ¿qué son los espacios donde se circula? Entonces, son los bares, o lo que llaman venue, pero pues venue es desde un teatro, un espacio para hacer un festival o un bar. Entonces empezamos a hacer el estudio de qué es un bar, qué es un bar en este contexto. Entonces hablamos con los bares y los bares pues tampoco tienen ninguna relación con la política pública. Entonces, en conclusión, ¿qué identificamos? Que hay una relación directa con el tema de la creación, es decir, hay unas becas, unos estímulos desde la política pública por la creación, y hay un claro ejercicio para facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales que por vía de mercado no logra acceder la población. De ahí a que los alparques, los festivales y todo ese tema. Pero hay un claro rol frente al productor. Entonces, ¿quién es el productor?
la editorial, la casa productora de cine. En el caso reciente, no tan reciente, pero sí reciente de música, pues es el productor de eventos. ¿Qué pasa con esa línea de producción? Que se generaron incentivos de parafiscales, se generaron incentivos tributarios con exenciones a la renta o exenciones a la inversión, claro, sobre la línea de producción. Entonces, el cine tiene la ley de cine, el libro tiene la ley del libro, el sector de música tiene la ley del espectáculo. Eso genera unos incentivos a los agentes en una reducción de costos para que puedan producir. Pero en la vida real, cuando uno iba y hacía el análisis de sostenibilidad sectorial, no bastaba con tener un creador, tener un productor y al final tener un consumidor que accede además de manera gratuita. Entonces ahí fue cuando dijimos, hay algo que no estamos analizando, porque a pesar de los incentivos de política pública, voy a decir algo, a pesar de la política pública, se están produciendo bienes y servicios. Entonces, devolvámonos y miremos qué es lo que sí está posibilitando la producción de bienes y servicios culturales y entendamos cómo son esos procesos reales en esos ecosistemas que se están generando. Y ahí empieza la investigación de qué es un intermediario cultural, que aparentemente está resuelto, pero la literatura es reciente. Espérense que no sé manejar esto. Y la literatura es reciente. Entonces, los intermediarios culturales, hay un largo debate entre si se llaman intermediarios culturales o mediadores culturales, porque desde las líneas de los estudios culturales un intermediario solo interviene en la línea de lo mercantil, mientras que un mediador transforma valores. Sí, pero pues nuestra discusión no va a ser sobre cuál de las dos líneas de escuelas son. Nosotros nos casamos con una escuela y es la de Propis y Maura, que ahorita les voy a mostrar, que lo define como intermediarios culturales sin quitarles los valores de las mediaciones. ¿Por qué? El que hablaba, el que siempre ha hecho, o la que había siempre hecho análisis de la mediación es Bourdieu. ¿Sí? ¿Todos? ¿Bourdieu? Sí, listo. Entonces, Bourdieu, ese famoso francés, lo que había escrito, su literatura se basa en la definición del gusto, y es cómo se media o quiénes logran generar mediaciones en el gusto de los consumidores. Y desde esa lógica se había comprendido siempre la mediación cultural, que es muy interesante, sigue siendo vigente, o sea, una literatura que todavía es vigente y aporta mucho. Sin embargo, pues el tema que veíamos en lo real es que cuando le preguntábamos sobre los procesos de producción a los agentes, las mediaciones no venían en el eslabón final. Veíamos mediaciones que cambiaban los valores de los bienes culturales en otras etapas de la cadena. Entonces ahí vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de la cadena. Tal y como nos han enseñado, la cadena de producción en industrias culturales es una cadena lineal que empieza la creación, la producción, la distribución o comercialización o exhibición según la industria cultural de la que estamos hablando, y la última, el consumo. Entonces nos pintan una cadena lineal. Lo que nosotros encontramos en la vida real, en trabajo de campo, con muchas entrevistas a agentes del sector durante muchos años, es que la cadena no es lineal. Buenas tardes. La cadena no es lineal. La cadena realmente
la linealidad de la cadena, supongo que nos la inventamos nosotros los economistas para quitarle la complejidad y abstraerla, pero pues la embarramos, porque en esa linealidad de la cadena y al quitarle la complejidad, pues también le quitamos la posibilidad de múltiples lecturas a un problema, que es cómo se relacionan los agentes y qué es lo que se están repartiendo entre los agentes. Entonces esa idea de creación, producción y pasa al siguiente y sigue, no es tal. Sobre todo porque lo que menos es tal es que se acaben los procesos. O sea, yo no creo y le paso al productor. Y produzco y se lo paso al exhibidor distribuidor. Y lo hago y le llega al consumidor. Entonces, claro, cuando nos encontrábamos con los emprendimientos, todos tenían problemas porque no identificaban su cadena, pero hoy es básico. La cadena es creación, producción, comercialización y consumo, sencillito. Pues no, no es tan sencillo, porque realmente los eslabones están traslapados. Y ese proceso que es creativo, la parte de la producción sí interviene. Y ese proceso que es mercantil, interviene en la producción y en lo creativo. Entonces realmente uno no tiene una linealidad, entonces ahí uno se mete en la matriz y ya no lo ve lineal, sino empieza a desconfigurar y a descomponer en la matriz la película. Y realmente no es de 2 dimensiones, sino es multidimensional. Eso vuelve el análisis mucho más complejo, pero mucho más interesante y mucho más asertivo. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner el caso del sector editorial. Usted es un escritor que uno se lo imagina en una playa escribiendo, o se lo imagina aislado del mundo haciendo su obra. Listo, entonces el escritor escribe y se lo pasa al editor. Pero resulta que el editor, si antes no hay entre esas 2 líneas una cosa que se llama el agente literario, que cumple un rol muy importante en una cadena mucho más compleja, entonces se lo pasa al editor. Pero el editor no es que llegue, lo pase y lo imprima. El editor se sienta con el escritor y empieza a revisar el manuscrito. En esa revisión del manuscrito hay un intercambio de ideas, donde el editor le puede decir, ese personaje es re lobo, o este personaje es más interesante, y empieza un intercambio de ideas que tiene que ver es con lo creativo. Entonces, no le da la misma a un escritor trabajar con el editor X que con el editor Y. Y al editor no le da la misma a cualquier escritor. Después, ese editor tiene unas conexiones en la red editorial o en el sector editorial y va a tomar decisiones. Si antes hacia atrás tomó decisiones estéticas sobre la obra, hacia el otro lado va a tomar decisiones mercantiles. Pero esas decisiones mercantiles están informadas por una relación con lo estético. Es decir, a mí no me sirve cualquier punto de venta, ni cualquier canal de distribución, ni puedo participar en cualquier feria. ¿Por qué? Porque usted está generando uno de los valores principales y es el vínculo estético. Entonces, eso uno en las industrias culturales y creativas lo descarta por defecto, porque finalmente usted tiene un producto y yo lo saco. No es tan breve. Entonces, ese es el caso del editorial. Entre el escritor y el editor hay un agente que es el agente literario, que no es mínimo. Nosotros no lo tenemos desarrollado porque dependemos del conglomerado español, de la industria española, y allá están los agentes literarios. Pero ¿qué hace el agente literario? Como usted escritor está en su cápsula, en su nubecita, y como usted editor está tratando de ser sostenible y resolviendo contratos y resolviendo la impresión y resolviendo no sé qué, yo agente literario que tengo una visión estética, entiendo que esta obra le sirve a este editor. Y esa conexión no es mínima,
porque usted puede estar de escritor y pasarle su manuscrito a una cantidad de editoriales y demorarse años viendo cuál es la editorial que aprueba o que tiene su misma línea. Entonces, es el caso de la editorial. En el caso de la música, lo mismo. Está la agrupación, más complejo, son más. Hay que ponerse de acuerdo, generan una línea y después llegan donde un productor. Le va a pasar exactamente lo mismo. Si usted lo coge a un productor comercial, su obra va a tener otro tono. Si lo coge a otro tipo de productor, lo va a sacar a otro mercado. Ese productor que lo va a coger, en el sentido colombiano, le va a generar unos vínculos. Y ese productor ya tiene unas relaciones. Esas relaciones también tienen que ver, primero, en el caso de la música que no sea tan comercial, unos vínculos estéticos. Entonces, ese productor lo va a conectar es con un sello. Ese sello le va a poner su marca a un producto musical. ¿Se lo va a poner a cualquier producto musical? No. Se lo va a poner al que el productor le recomiende. Después, ese sello tiene un esquema de distribución. Ahora todo el mundo dirá, no, pero ahora todo pasa por streaming. Sí, pero la visibilidad del sello en las plataformas es lo que hace que un público entre 1000 canciones encuentre ese sello y lo lleve a usted, que es por allá, a encontrar ese público. Y en el caso en el en vivo, pues usted tiene que encontrar ese vínculo con un espacio físico, que es el venue. ¿Usted le sirve cualquier venue? Usted puede querer tocar en Agua de Panelas y tiene una banda de rock y no entra. En el caso del sector musical, decía Iván Benavides hablando de la payola, que la payola es el pago por sonar en radio, que es usual más no legal. Así un grupo independiente pague payola por sonar en Candela, que es de la mayor audiencia, no entra. Entonces uno dice, ¿pero por qué no entra? Porque finalmente se generan vínculos. Esos vínculos son vínculos en principio estéticos. Entonces uno empieza a mirar al cine colombiano, le pasa lo mismo. Entonces vamos al cine. Entonces usted tiene una película de autor, divina su película, divina. El guión tal, las relaciones tal. Llega a un productor. ¿A usted lo coge cualquier productor? No, lo coge un productor que le guste esa línea. Después usted, en el caso del cine es un poco más dramático, llega a un exhibidor. ¿Por qué? Pues porque la exhibición tiene altos niveles de concentración en pocas empresas. Entonces llega el exhibidor y el exhibidor, al exhibidor que recibe las películas le puede encantar su película, pero el criterio no es el vínculo estético, el criterio es el vínculo comercial. ¿Por qué? Pues porque usted hace exhibición. Entonces, cuando termina pasando lo de la exhibición, ¿qué pasa con las películas colombianas? Al fondo a la derecha, o sea, le dan 3 salas de exhibición, lejos ojalá, en horarios dementes, donde termina proyectando la película pues muy pocas veces. Entonces, Diana, aquí cualquier cifra que diga mal, tú me la... entonces terminan películas de autor con 30.000 espectadores. En un buen caso, con 30.000 espectadores. Y la saco. Entonces, ahí es donde se vuelve interesante el tema de la intermediación cultural. ¿Por qué? Porque empieza uno a quitarle la idea lineal de la cadena, como esa idea de usted salta, salta, salta al siguiente, para complejizarlo y decir, realmente usted sí salta al siguiente, pero ese siguiente no es cualquiera.
Entonces, yo soy una editorial independiente, soy un escritor buscando una editorial, pues o usted tiene un nivel de conexión súper alto que lo va a saltar a que lo publique Random House, que eso no pasa, ¿sí? O sea, no pasa, puede pasar si usted se gana un premio, que ahí el premio entra a decir, usted es bueno, entonces la editorial le echa ojo, pero normalmente no pasa, entonces usted empieza con editoriales más pequeñas. Pero como esa relación, dado que usted no va a generarle una cantidad de plata a la editorial porque no hay una relación, porque usted nadie lo conoce, ¿sí? Básicamente es por eso. ¿Por qué? Porque hay un vínculo estático y hay una apuesta a la editorial y en esa apuesta la editorial asume un riesgo. Asume un riesgo que tiene que empezar a diversificar. ¿Cómo se diversifica el riesgo? Conectándose con mayor número de agentes dentro de la red que compartan ese vínculo estético, por ejemplo. Entonces, ejemplo puntual, la Cena del Jazz en Bogotá. Cuando uno va a mirar cómo funcionan los proyectos de jazz, pues todos son universitarios o no universitarios y no sé qué. Cuando uno mira cómo logra Peter Brosman llegar a la escena bogotana, yo me lo pregunto y digo, ¿cómo llegó este man a tocar en Matic Matic? Es Peter Brosman, pero no es Matic Matic. O sea, Matic Matic es uno de los agentes en la red, pero quien lo trajo fue El Marrano No Se Vende. El Marrano No Se Vende trabaja con la universidad, en la programación de la Universidad de los Andes. ¿Sí? Entonces, la Universidad de los Andes con El Marrano No Se Vende logra traer a Peter Brosman. Cuando trae a Peter Brosman, El Marrano No Se Vende, pues trabaja con Matic. ¿Por qué? Pues porque es el único venue que le apostaría a algo desconocido. Entonces llaman y dice, oiga, tengo a Peter Brosman. Y se conecta y se lo pasa a Matic Matic. Cuando llega Matic Matic, están todos los músicos que van a esa escena y hacen un jam. Y se sube fulanito de tal y deciden hacer una producción. ¿Qué graba? ¿Quién graba? Uno que estaba ahí, que es Festina Lente, o lo traen al Distrito Fónico en el año siguiente. Entonces, ahí es donde hay una configuración de una red y hay una mediación. ¿Qué comparte esa red y esos intermediarios? Un vínculo estático. Entonces, no todos los intermediarios funcionan igual. Entonces, el tema en la sostenibilidad está también en identificar esas mediaciones. Entonces, otro ejemplo de lo que es un intermediario. En la generación de valor. Voy a dejar de dar ejemplos de la vida real para ponerme ahí. No voy a leer nada de lo que dice ahí, que está re largo. Pero finalmente el intermediario, que además todos son heterogéneos, son de distintos tamaños, pues tienen unos vínculos que generan que finalmente esos vínculos en la economía se conocen como valores. Entonces, ¿cuáles son esos valores que se transan? Entonces, la literatura nos genera muchos valores. Este es David Trosby, que es el papá de la economía, y gracias. Y la mamá es Ruth Taus. Entonces, esos valores pueden ser desde valores estéticos, que era lo que hablábamos, que en principio en el sector cultural sí se maneja un vínculo a través del valor estético, es decir, para que yo decida asumir un riesgo es porque a mí me gusta lo que tú estás haciendo. Ahora, puede que no. Me pregunto, ¿cómo será el vínculo del reggaetón, por ejemplo? O sea, ¿me tiene que gustar? Probablemente no, pero entiendo que es un buen producto comercial. Puede ser un valor espiritual, puede ser un valor social, puede ser un valor histórico. Este tema del valor simbólico es muy importante en las industrias creativas y culturales, porque finalmente tiene que ver con la identidad y con esos valores que compartimos, el significado de las cosas. Para uno un ajiaco es lo máximo, pero para un pastuso un ajiaco es una sopa de papa mal hecha, ¿sí? Como en esas relaciones de los valores simbólicos. Y un valor de autenticidad. Entonces, si se dan cuenta, todos estos valores uno los ve y dice que son mágico-místicos, porque parece, oh, un valor estético, oh, un valor. Entonces,
están todos estos tipos de valores y también hay un valor económico. Entonces ahora sí, gracias por los marcadores. Entonces está la lista de los valores mágico-místicos y está la lista del valor económico. Nosotros hemos tenido grandes discusiones haciendo mediciones económicas porque asumen que el valor económico es solo plata. Entonces nos ha tocado decir, no, el valor económico, un valor económico es monetario, que es la plata. Pero todo este conjunto de valores son valores no monetarios. Los valores no monetarios y el valor monetario es lo que genera ese gran valor económico. ¿Por qué es importante tenerlo? Voy a poner otro ejemplo de la vida real. Hay una empresa de ropa que se llama A New Cross, del sector de la moda. A New Cross participa en pasarelas internacionales, o sea, sale de Bogotá a Japón, sale de Bogotá a París, sale de Bogotá a Berlín. Tiene un estándar y una calidad y una cosa estética en unos nichos de alta costura a nivel internacional. Entonces llega Maluma y le dice a New Cross, le dice, mira, mi Instagram, ¿cuántos seguidores tiene Maluma en Instagram? En millones de Ks, millones de Ks. Entonces le dice Maluma a New Cross, le dice, yo con todos estos, pues, y yo me pongo tu ropa, la revientas. Ya, mañana vendes todo. Entonces le dice a New Cross, no, muchas gracias, lo vamos a pensar, y le sacaron el cuerpo. Entonces la gran pregunta es, ¿pero cómo no va a aceptar o por qué razón no se acepta a New Cross que Maluma se ponga la ropa? Uno, porque no comparten el valor estético. Dos, no comparten el valor simbólico, no comparten el valor social, no comparten el valor espiritual, no comparten el valor de la autenticidad. Entonces, dentro de esas cosas, si uno las llevara más a una escena de mercado, quiere decir, Maluma le da visibilidad, pero le quita reputación. ¿Qué es el valor que tiene la marca? La reputación en pasarela. Entonces, no puede intercambiar visibilidad por reputación. Ahí es donde esto que parece esotérico se vuelve un valor monetario. Usted está generando unas transacciones que finalmente le pueden quitar o le pueden dar reputación. La reputación, distinto a la visibilidad, tiene unos valores en el mercado. Esos valores en el mercado, pues finalmente tienen una traducción en algún momento histórico, ojalá en el corto plazo, en plata. Como eso, mucho. Lo mismo que le pasa a los artistas visuales. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué ganas la de la galería? ¿Sí o no? Entonces los artistas visuales normalmente tienen grandes conflictos con el mercado del arte, súper interesantes además. Creo que los artistas visuales son economistas por defecto, porque entienden toda la complejidad del mercado. Pero como lo entienden, también saben a qué tienen que jugar. Muchos dicen, en el caso del arte visual o arte plástica, en una obra usted lo puede tener muy lindo y puede ser muy importante la obra, pero en la medida en la que la obra no genere un valor a través de un recorrido por la crítica, por el galerista, no es lo mismo si lo coge la galería Bla o si lo coge la galería Bla. No es lo mismo si se gana el premio Bla a que si se gana el premio Ta. Mucho menos es lo mismo en esa construcción del valor del artista, porque ni siquiera es sobre la obra, se valora la obra en tanto que el artista ha generado un valor en ese mercado del arte, mucho menos si usted va a vender su obra directamente o a una feria o a otra. Entonces, cuando uno habla de los intermediarios y las mediaciones en lo creativo, en lo mercantil y en el consumo, si se dan cuenta, finalmente cada uno de esos agentes por el que va pasando la obra le están generando distintos niveles de valoración.
De ahí a que el mercado del arte sea casi especulativo. Casi no, es especulativo. Donde una galería recoge toda la obra, posiciona al artista y después vende. Entonces uno dice, claro, el artista dice, yo nunca quiero ir con una galería. No, o no tiene por qué ir, hay otros caminos. Sin embargo, está desconociendo la generación de valor que se genera en esas intermediaciones. Porque para el artista aislado de toda esa cadena, le va a tomar mucho tiempo generar la reputación en el mercado para incrementar el valor de su obra. No porque lo tenga que hacer porque finalmente no está pensando en el valor económico, sino porque finalmente no puede ser un agente aislado. ¿Sí sabes? Entonces ahí es donde todos estos valores adquieren importancia en la medida en la que existen unos mediadores. ¿Le sirve cualquier mediador? No. Le sirve un mediador que tenga unas afinidades y que lo posicione y le genere un valor agregado en esa mediación. Todo tiene que, claro, yo lo estoy pensando como un cerdo capitalista, porque lo estoy pensando desde el final, desde ya generó valor, pero no. Hay muchos ejemplos, está un ejemplo claro, por ejemplo, voy a poner uno que me gusta mucho a mí y es Mario Galeano, el del Frente Cumbiero. ¿Sí o no? Sí, listo. Entonces Mario Galeano trabaja en Frente Cumbiero, pero fue seleccionado joven compositor por Cronos, que Cronos abrió una convocatoria a nivel internacional para seleccionar jóvenes compositores. Entonces ahí hay una transferencia de valores, porque finalmente le está generando reputación a Mario en la escena de los jóvenes compositores a nivel mundial, porque está poniendo un sello que está diciendo, este joven es interesante, y sin quererlo, eso posicionó el grupo de él que no hace composición directa de obra clásica, ¿sí? Entonces hay una cantidad de valores que se mueven. Otro que es interesante en esas mediaciones, lo que le pasó a María Osorio con el premio de Bolonia, sí, gracias, de la Feria Infantil de Bolonia. Entonces antes pues era interesante, pero no tenía visibilidad. Reputación sí, ahí es al revés. Se gana el premio de Bolonia, hay un reconocimiento internacional, la prensa que está cazando historias fantásticas, lo visibiliza y visibiliza la obra y vende todos los libros en la feria. ¿Sí? Entonces ahí está todas las relaciones. Ahora uno va y mira el trabajo y ha pasado por muchas manos. Ay, no es cierto que puedo cambiar con eso. Entonces ahí está el tema de los intermediarios y de los valores. Esta es una cosa re larga, pero lo más interesante es que es una entrevista. Y lo más interesante es que la palabra de intermediarios está un poco rebuscada. Entonces, ¿cuál fue nuestra experiencia? Cuando empezamos a hacer la investigación, entrar a preguntar sobre un valor no revelado, ¿sí? Es distinto que si uno le pregunta, ¿y cuánto te ganas? ¿Y cuánto no sé qué? Pero cuando entramos en la conversación de saber cuáles eran esos valores que compartían en las cadenas o en las redes creativas, nosotros hablábamos de intermediarios. Cuando entramos a preguntarle a esos intermediarios que nosotros los identificamos como en un laboratorio como bichos, es como, este es un intermediario, este es un intermediario. Y empezamos a hacer la encuesta y empezamos a hacer las entrevistas, tuvimos una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque nos decían, yo no soy un intermediario. Yo no, pero desde nuestro lado de investigadores es como, yo ya te examiné en el microscopio, tú sí eres un intermediario. Entonces, lo que nos pasó al principio era que cada vez que hacíamos una entrevista nos decían, yo no soy un intermediario, además tenía una connotación negativa, ¿sí? No solo no lo soy, no me autorreconozco como un intermediario, sino además me está ofendiendo. Entonces, media hora después, donde tocaba darle clase completa de por qué habíamos llegado a la palabra intermediario, decían, no, sí, yo sí soy eso.
Y eso sí, yo sí hago eso. Entonces también ha sido todo un proceso de construcción en la investigación. Todo esto es un ejemplo cuando se le preguntaba, le decía, defina su rol y dígame por qué su rol sí es importante en esa cadena. Al final, ¿qué hace esta persona? Tiene una agencia de booking. Pero además no es una agencia de booking de cualquier cosa, es una agencia de booking de música clásica y jazz. O sea, es como... Y cuando se le pregunta, ¿qué ofrece usted? Pues usted ofrece más que un grupo, porque usted tiene que ejercer todo un papel curatorial. Entonces, usted tiene que hacer dentro de toda esa música una selección que le calce bien a la oferta colombiana bogotana. Colombiana, digo bogotana porque tiene más teatros, digamos. O sea, usted tiene, que no es mínimo, pero además usted tiene que ir a decirle al músico que no conoce Colombia, decirle, es que yo lo quiero llevar a Colombia, pero ese músico que ya se mueve en esa escena tiene que confiar en usted. ¿Por qué? Porque yo necesito darle mi palabra de que usted va a reservar unas fechas para que yo lo pueda traer con eso. Entonces, si se dan cuenta, ese nodo, que es un nodo central en esa cadena, se vuelve un agente súper importante. Se vuelve un agente súper importante, uno, porque tiene el valor estético de saber esto sí funciona, que no es mínimo. Dos, porque tiene la conexión mercantil, es decir, ya tiene credibilidad para decir esto a usted le sirve y le va a funcionar bien para el público que usted maneja. Y tres, tiene que construir un vínculo con el artista, que ese vínculo uno creería que es sobre todo comercial y no, porque finalmente el artista está esperando que usted entienda cuál es el valor de su obra. Entonces, usted necesita un ser humano especial, no necesita cualquier ser humano, es un ser humano especial, realmente especial. Entonces, cuando uno le dice, le está preguntando, ¿y usted qué ofrece? ¿Sí? ¿Y usted qué hace? Y el tipo se queda pensando y dice, no, pues yo voy, cojo un grupo y lo traigo, que esa es la historia de todos, ¿no? Pero después cuando empieza a escribir todo el trabajo, uno dice, uy, juepucha, es todo un trabajo de gestión. Esa es la verdadera gestión, la que se mueven los valores no monetarios. No la si usted hace el DOFA y suma y resta bien, sino la otra, la de generar vínculos. Entonces uno le dice, ¿y cuáles son sus problemas? Y dice, no, que al teatro ya le parece que mi rol no es importante porque lo puede hacer él. Entonces uno va y entrevista al teatro y le dice, no, mira, entonces, ¿y tú quién eres y qué haces? Y la primera que le dice, no, es que he tenido muchos problemas en la programación porque las bandas no quieren venir. ¿Cuáles bandas? ¿Y por qué no quieren venir? No, porque les mandé un correo y les parece que no van a venir porque es frío, ¿sí? Y ahí uno dice, ah, ya. Este no entendió que necesitaba a ese intermediario y que ahorrarse los 500.000 pesos que le va a pagar le está haciendo no poder cumplir con una programación de alto nivel a un teatro que ya es de alto nivel. Entonces es donde uno dice, no se ahorre esa platica. Entienda más bien y comprenda cuáles son esos vínculos que usted genera y a quienes necesitan esa red que le van a facilitar esa generación de esos vínculos. Entonces esa es una larga cita que al final termina, el intermediario facilita la relación, lo único que el intermediario cuida es su palabra. Eso es como para decir, está cuidando un valor simbólico, está cuidando un valor estético, está cuidando un valor social, está cuidando otro tipo de valores. Entonces ya llegamos a Propis y Maure. Entonces todas estas historias para decir que en el 2013, Propis y Maure es 2013, que está bien, es una literatura reciente, o sea, no está atrasada, nos resolvió un gran problema. Y es decir, ah, no, ya se lo habían pensado. No soy yo por allá, sino hay alguien que también se lo está pensando y que también está viendo que
esa cadena, tal y como la entendemos, tiene otro tipo de mediaciones. Entonces, a ellos ya definen cuál es el intermediario creativo, cuál es el intermediario mercantil y cuál es el intermediario de consumo. Ese intermediario de consumo es el que hablábamos de Bourdieu, que es el que define el gusto. Sin embargo, y que es el que va a generar la utilidad cultural, porque finalmente llega el consumidor se lo consume, y es feliz, ojalá. Y si no, pues tiene que cambiar de intermediario, porque entonces ese no resolvió lo que usted tenía que resolver. Pero finalmente, realmente no es que se pinte así otra vez lineal, sino que es como si uno tuviera esas cocas de almuerzo, que son esas hacia arriba. Eso, no es lineal, es una coca hacia arriba, donde los valores suben y bajan y se van compartiendo simultáneamente. Eso es lo que lo hace un sistema complejo. Si uno entiende esos sistemas complejos, no en su totalidad, pero de manera parcial, pues tiene muchas mejores herramientas para gestionarse. Ejemplo, se van a Womex. Womex es el mercado de músicas del mundo de música, de músicas del mundo de música. Entonces, aquí dicen, no, nos llevamos 10 a Womex. No, y si llevamos más plata, 25 a Womex, ¿sí? Ahora, llegan a Womex y resulta que todos quieren un booker. Un booker es el que va poniendo fechas, ¿sí? Todos sí, listo. O un sello. Pero resulta que todos se van y ni siquiera le han revisado a los sellos el catálogo de los grupos que tienen para saber si usted y el sello tienen un vínculo estético. Usted quiere con el sello que más. El sello que más. Que no sé cuál es el sello que más, pero todos quieren con ese sello. Pero usted no revisó si en el portafolio de ese sello había un grupo de hip hop. Y si había un grupo de hip hop, ¿cómo suena ese grupo de hip hop? Entonces, ahí es donde vienen esos intermediarios, que por ejemplo en ese caso es el intermediario mercantil. En ese caso llega el manager, y el manager, o sea, no es el manager ni el que va y le hace la vuelta y le hace la vida feliz, no, el manager también tiene un valor que tiene que ser estético, donde entiende qué booker es el que le sirve y qué sello le sirve, cuando no es el músico el que lo resuelve, porque se supone que sabe cuál es su escena musical. Entonces, esto es como de las cosas más interesantes, y desde que configuramos el cerebro en intermediación, ya no lo pudimos desconfigurar. Como ahora, llevamos 2 años que todo lo analizamos en clave de intermediación. Bueno, este era un ejemplo que después les muestro. Esto no se ve nada, pero este fue un experimento que hicimos. Entonces, ¿qué hicimos? Le preguntamos al creador de distintas disciplinas, a creadores de distintos sectores, quién generaba valor a su obra en las relaciones, para ver el creador cómo lo percibía. Entonces yo ahorita les digo desde allá, pero es que no alcanzo a leer. Pusimos unos atributos. Esos atributos tienen que ver con los valores. ¿Cuáles son esos atributos? Aquí tampoco veo. ¿Quién le incrementa la calidad artística? O sea, ¿quién tiene que ver en que la calidad artística o el valor artístico de su obra mejore? ¿Quién tiene que ver con el grado de creatividad? ¿Quién tiene que ver con el grado de innovación de su obra? ¿Quién le incrementa el valor ante el público? ¿Quién le incrementa la cantidad de ventas? ¿Quién le incrementa las conexiones con el sector? ¿Quién le incrementa la reputación? ¿Y quién le incrementa la popularidad de la obra? Esto se llama un mapa perceptual. Entonces se le preguntaba, hicimos una encuesta, esto es un experimento de nosotros, nadie nos pagó por experimentar. Entonces hicimos una encuesta a 300 creadores.
y el resultado estuvo muy chévere, interesante, distinto para los sectores, pero si se dan cuenta, que no se van a dar cuenta, o sea, aquí sí utilizan la imaginación. De esta raya para acá tiene que ver con lo creativo, de esta raya para acá tiene que ver con lo mercantil. Entonces, en todo lo que tiene relación con la calidad artística, la creatividad y la innovación, uno esperaría que solo estuviera el creador, pero está el productor musical, que era lo que hablábamos ahorita, o sea, si hay alguien que tiene incidencia en la obra de un músico es el productor. Está el productor musical, están los espacios creativos en el caso de las artes plásticas y visuales, están los críticos de arte, claramente definidos hacia quién le aporta en la intermediación creativa. Y en el caso, por ejemplo, de las artes visuales, están las instituciones públicas. ¿Por qué? Por los premios y por los salones regionales. Entonces, eso genera una valoración en la parte creativa por la exposición a encontrarse con más gente y a hablar sobre la obra. De este lado, este punto que está más en la mitad, que este puntico de acá, dice editoriales. No se ve, pero las editoriales están en la mitad del campo de lo creativo y en la mitad del campo de lo mercantil en el caso del sector editorial. Hacia el otro lado, cuando uno le pregunta por los otros atributos y le dice, bueno, ¿y quién le genera popularidad a su obra o quién le genera incrementar el valor de su obra por la percepción del público? Empiezan a salir las librerías, los venues, las galerías. Y cuando uno le pregunta a quién le incrementa la cantidad de ventas, por eso es que esa nubecita de allá es más apretado. Pero si se dan cuenta, la percepción del público que le genera y la reputación que le generan esos espacios es más importante que la cantidad de ventas que le va a generar. Entonces es muy chistoso, por ejemplo, en el caso editorial, chistoso e interesante. En el caso editorial, las instituciones públicas son las que le generan la venta. Entonces, si se dan cuenta, el sector creativo a la institución pública, el sector de las artes plásticas y visuales a la institución pública lo lee como un agente que incrementa su creatividad. Pero en el caso del sector editorial lo lee como un agente que le incrementa las ventas. ¿Por qué? Por las compras públicas de libros. Entonces, lo que quiere decir es que la relación en el ámbito editorial con el componente creativo es escaso o nulo, pero con el componente comercial es altísimo. Eso solo le pasa al sector editorial. No sé si en el mundo, pero acá sí. En lo que tiene que ver con conexiones de colaboraciones potenciales, entonces está más claro, por ejemplo, el manager, el booker en el caso de la música. En el caso de los otros sectores no es claro cuál es ese agente que conecta lo creativo con lo mercantil. Pero cuando uno les pregunta, que es el punto que está arriba, ese punto de allá arriba, es el atributo que se llama definición de objetivos y estrategias para el mercado. El punto que está más cercano es el manager, en el caso de la música, pero si se dan cuenta es un punto aislado, lo cual demuestra que tenemos problemas en acercarnos a un agente creativo. Ese estudio da muchas otras cosas, cada sector tiene su propio análisis, pero pues esos es más o menos los atributos. Esto se llama un diagrama de Sankey, que es muy chévere porque conecta flujos. Entonces, lo que hablábamos ahorita es que finalmente eso que llamamos vínculos generan flujos, como el circuito del agua, el acueducto. Tiene una madre, una matriz y va botándole agua a todo el mundo. Y abre la llave y le llega agua. Y cuando abre la llave y no le llega agua, algo pasó en todos esos puntos y esas conexiones. Entonces esto funciona igual. En este caso es el sector editorial.
Esos 4 agentes son los que más conexiones tienen dentro de la red, que es el editores, creadores, librerías y consumidores. Y estas son las relaciones. Si es una relación creativa, si es una relación mercantil o si es una relación de consumo. Y acá es lo que se transa en la red. Usted tiene muchas cosas por transar en una red que no todas son monetarias, como ya lo vimos anteriormente. Entonces usted tiene reputación, información, visibilidad, experiencia, ahí se quedó money y less money, pero es dinero o porcentajes. Desarrollo de mercados, cuando usted va a una feria y realmente usted no recibe nada de eso, lo que está haciendo es conocer, tener información y desarrollar un mercado. Usted puede intercambiar producto, usted puede intercambiar less money, que realmente son porcentajes, como había dicho. Usted puede intercambiar un servicio o usted puede transar derechos. Entonces, si se dan cuenta, el creador es el que más transacciones tiene en las diferentes relaciones. O sea, el creador no solo se relaciona con la creación, porque finalmente el creador, que es el que pone el vínculo estético, va a determinar cuáles van a ser esas relaciones posteriormente. En el caso de las librerías, si se dan cuenta, solo se abren 2. Uno que tiene que ver con la reputación de la obra y 2 que tiene que ver con el desarrollo de mercado. Entonces, no todos los agentes juegan en las mismas direcciones y cada agente genera atributos y valores distintos. De ahí a que no sea tan breve cuando alguien le dice a uno, es que yo solo quiero ser autogestor. Sí, que usted sea autogestor no quiere decir que usted no tenga que encargarse de mantener todas este tipo de relaciones, lo cual le va a hacer más difícil la vida. Entonces, ahí es donde usted decide entregar un porcentaje para que otro haga un trabajo mucho más específico y especializado. ¿Qué encontramos en la mayoría de las cadenas? Esto es un ejercicio que hicimos, cogimos 7 sectores, armamos una matriz de 29 agentes por 29 agentes y en cada sector revisamos el tipo de transacciones que podían tener los agentes entre ellos para establecer cuáles son las transacciones que más se dan y cuáles son los vínculos y los valores que se movilizan. En ello llevamos tan solo 3 años y todavía no hemos terminado las matrices, pero ahí vamos. Ya hemos logrado algunos resultados interesantes. ¿Por qué es importante? Porque le permite a uno entender los esquemas reales de sostenibilidad y dónde están los riesgos y le permite a uno diseñar mucho mejor política pública, por lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, ahí están una serie de atributos, nosotros establecimos 7 atributos, o 10 creo, o 11, no me acuerdo, atributos. ¿Y qué pasó con esto? Cambiamos todo el esquema de medición que teníamos de los mercados. Nosotros medimos el mercado audiovisual, medimos el mercado de música, medimos el mercado de moda, medimos el mercado de arte. O sea, tenemos mediciones, medimos Mixur, ¿sí? Como varios mercados. Y lo reconfiguramos en una larga pelea para explicar que no todo es money en la vida, que cuando usted transa valores no monetarios, está generando valor económico. Entonces, después de largas discusiones, nos aceptaron cambiar los esquemas de medición, porque era muy raro, porque todo el mundo, que ya sabemos quién es el mundo, pero todo el mundo le pide a uno es, dígame cuánto vendí, cuánta plata. Y en la vida real, pues usted no va con una bolsa negra al mercado audiovisual y le entregan los 3 millones de dólares y usted sale con la bolsa negra. Ojalá. En la vida real, nosotros vamos al mercado, nos conocemos, generamos ¿cómo se dice esa palabra que no sea generamos empatía, me gusta lo tuyo, te gusta lo mío, nos tomamos 3 cervezas, nos emborrachamos 2 días, o no, puede que no todo tiene que ser con alcohol, pero lo facilita. Y después de esos 4 días nos llamamos al mes y decimos, oiga, ¿sabe que lo estuve pensando bien y me interesa su proyecto? Así funciona de verdad, no funciona, te conocí, dámelo,
yo te lo doy y ya, nos abrimos y ya la transacción está hecha. Entonces, después de mucho pelear en los mercados, pues íbamos a esto, o sea, hay unas intermediaciones y unas relaciones y unos vínculos que se construyen y generan otro tipo de valores. Esos valores son monetarios, son económicos más no monetarios. Entonces usted está subestimando la cifra, porque usted lo que está diciendo es cuántos millones de dólares vendió. Entonces un mercado vende 20 millones de dólares, pero está cocinando 100 millones de dólares. Y esa cocción de esos 100 millones de dólares le pueden durar 2 o 3 años. En el caso del sector audiovisual es re largo ese proceso de cocción. En el caso de la música es más sencillo porque yo ya sé qué es. Yo ya fui, vi la banda y ya sé qué es. Entonces, ahí sí, la puedo comprar, pero aún así no la compro porque hay un vínculo que todavía no tengo y está mediado por un festival, ¿sí? Entonces, este es. En redes, ahora, todo lo que acaba de decir, póngale el exponente a la 100, ¿sí? Porque entonces usted tiene los intermediarios y después usted lo que hace es que revienta eso y se le vuelve una red. Entonces usted en la configuración de su red, realmente, usted no tiene una relación solo con uno. O sea, no es una relación de monogamia. Yo no solo tengo un booker. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que el booker tiene un territorio asociado porque hay unos derechos que se transan en esa relación mercantil. Entonces, si yo quiero ir a Europa, a mí no me sirve tener un booker, porque el booker trabaja solo para 2 territorios en Europa. Yo necesito conseguir 3 bookers o 4 bookers si quiero saltar el charco sin saltarlo hacia arriba. Entonces necesito otro booker en Canadá, necesito otro booker en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué no le sirve uno? Porque finalmente son vínculos personales. Y no hay, tendría que ser el super mega booker más booker del mundo para lograr cubrir todos los territorios y tener todos esos vínculos personales. Lo cual quiere decir que es un farsante. Porque uno no mantiene tantos vínculos personales al tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está transfiriéndole el booker al festival no es el valor estético, es confianza. Usted, yo le digo que le voy a llevar eso y yo se lo llevo antes de que usted y yo firmemos y se haya transado un peso. Entonces, otra vez volvemos a lo mágico místico de las redes, que finalmente la cohesión de la red está mediado por un valor mágico místico que es la confianza. Y la confianza se construye y toma tiempo. Entonces, el tema con los mercados, cuando usted le va a mirar si se dio la transacción sí o no, es que la confianza es de lenta cocción. Entonces, usted está pidiéndole más de lo que puede dar. Entonces, aquí el tema es, esto ha sido un gran tema, todavía no lo hemos resuelto, o sea, estoy hablando, todo lo que estoy diciendo, espero que no sea usado en mi contra. 2, ha sido interesante el análisis de redes, o sea, lo que les estoy contando, llevamos 3 años haciendo matrices de 29 agentes por 29 con 9 transacciones, de 8 sectores, y soñamos en algún momento con tener una gran matriz que nos dé todas las relaciones posibles. Y soñamos con que en algún momento va a llegar un emprendedor perdido en el mundo, que hay varios, y va a decir, yo soy este punto, ¿cómo debería hacer mi nivel de gestión a partir de la configuración de la red? No del DOFA, ¿sí? DOFA no más DOFA, ¿sí? ¿Cómo voy a entender esa red donde se transan valores y cuáles son esos agentes que tendría que conectar en esa red para generar niveles de sostenibilidad que implican diversificar el riesgo, ¿sí? Entonces lo que soñamos, o sobre todo yo, es que usted va a llegar y va a hacer como una carta astral, donde usted llega y uno le dice, ¿usted qué agente es? ¿Cuáles son las configuraciones de ese mercado? ¿Cómo está la red? Y entonces uno le saca la carta astral y le dice, mira, tienes que buscar una mejor conexión en este y en este punto.
Eso es como lo que quisiéramos. Y en el caso de la política pública, sería lo mismo, una carta astral donde uno le dijera, usted tiene un problema de circulación, claramente en el sector de la música tiene un problema de relacionamiento con el espacio convencional, porque los llaman espacios no convencionales, pero es el espacio convencional, que son los bares. A usted política pública de las artes no le puede hacer el feo a los bares porque finalmente comparten los mismos valores en formación de público. Entonces, para usted política pública, el bar es un agente súper importante, donde usted lo que tendría que hacer es transferir y facilitarle al bar hacer mejor su labor de curador, sin importarle que el bar venda trago, porque si el bar no vende trago, no se sostiene. Y usted saca la plata y sostiene al bar para que no venda trago porque es pecaminoso, o entiende que es un aliado estratégico. Lo mismo pasaría con la librería. ¿Por qué usted tiene que cuidar a la librería? Porque es finalmente el principal promotor de lectura que hay en el mercado y usted no lo está resolviendo eficientemente. Pero como usted no está generando esta configuración de los valores y de los valores que se generan en la mediación, no lo está reconociendo. Y si hay alguien que le pueda hacer fácil la vida en formación de lectores, es un librero. Entonces, ¿cuál es su problema en la política pública? El librero. El librero es un tesoro. Es un gran tesoro. Porque el librero es el que va a llegar y usted está perdido en el mundo y le va a decir, este es el libro, y lo va a conectar. Pero si usted, que está perdido en el mundo, llega a buscar un libro perdido en el mundo, pues lo más probable es que no logre un buen encuentro y perdimos un lector, con esa escasez de lectores que demostraron las últimas estadísticas, ¿sí? Que aparentemente crecieron y pasaron a 2.7. Pero eso no es. Entonces, ¿por qué es importante el análisis de redes? Porque finalmente deja de ser una relación impersonal para volverse una relación personal con nombre propio. Es quién está haciendo esta labor en el sector editorial. Y cuando uno ve quién cumple con todos esos valores, no son las 144 editoriales de la lista de la Cámara de Libro. Cuando uno le tranza y le empieza a montar todos estos valores de quién cumple el valor simbólico, quién está cumpliendo un valor social, quién está cumpliendo un valor cultural, quién representa un valor estético, quién, ahí usted resume la lista y son 20 o 25. Si usted se focaliza como política pública en esos 25 y les hace la vida fácil y les disminuye el riesgo, usted en 5 años tiene títulos con contenido local exportándolos en el mundo, ¿sí? Y contando de Colombia para el mundo y recibiendo con esa afinidad estética. Entonces, ese intentar cambiar el sector cultural sin esa valoración de esos intermediarios, pues nos ha llevado a una política coja, que ese es el punto central de por qué las redes, por qué el análisis de red, pues porque le permite altos niveles de complejidad. Porque, por ejemplo, para los sistemas, a nosotros siempre nos piden modelos hazme un modelo de negocio. Entonces digo, bueno, pues de algo vivimos. Pero entonces hago un modelo de negocio que finalmente termina siendo un modelo de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque son mercados complejos. Entonces usted lo que tendría que pensar primero, antes de taparse, es cómo genera procesos de sostenibilidad que no le sirven solo a usted. O sea, a usted no le sirve ser el agente que más, a usted le sirve. Si usted es la editorial, usted necesita que el distribuidor crezca, usted necesita que el escritor se visibilice por otros medios, usted necesita, y eso empieza a generar cohesión en la red, y la cohesión en la red diversifica el riesgo, y menor riesgo potencia más el proceso creativo, porque usted le está quitando el peso al artista, que está asumiendo el riesgo. Bueno, esto es que es una red. Entonces ahí es donde uno empieza a ver los atributos. Entonces, por ejemplo, en similitud, o sea, usted está buscando
lo que hablábamos, los atributos de la red, es buscar la similitud, que es lo que genera el vínculo. Ese vínculo puede ser la temporalidad. Tú y yo somos cuarentones, nos entendemos, por ejemplo. Los mismos clubes o los mismos eventos, uno en el sector cultura empieza a encontrarse con la misma gente en los mismos espacios, o sea, ahí hay algo. Los mismos géneros o mismas actitudes, cuando hablamos de mismos géneros son géneros musicales, no son géneros hombre-mujer, sino es género musical, o géneros literarios, o es un vínculo que se establece. En relaciones sociales, pues está muy clara la de madre-hijo, la de amigo, jefe o estudiante, o la que uno tiene con el público, que es le gusta, no le gusta. Y sobre todo hay un tema muy importante en la red, que es lo cognitivo. O sea, si hay una de los valores que más se transan en las redes que hemos analizado, tiene que ver con el conocimiento. Ahorita voy a poner un ejemplo. Interacciones, pues habla dio consejo. Ese tema de dar consejo en la red asociado a lo cognitivo genera unos altos valores en las redes. Y los flujos, ¿usted qué es que los flujos era lo que hablábamos ahorita? ¿Usted qué es lo que circula en la red? Conocimiento, circula, ¿qué tipo de atributos se está poniendo a circular en la red? Bueno, todo eso es interesante. Pero el tema entonces, hay la construcción es de redes complejas y con pocos recursos. ¿Qué es lo importante de las redes? Que finalmente las redes canalizan los escasos recursos. Puede que los recursos no sean escasos, pero cuando son escasos los moviliza y los comparte. Ejemplo puntual, el conocimiento. En una red, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más crítico. ¿Por qué no me gusta que mi hija tenga celular y chatee todo el día y tenga el chat todo el día? Porque creo que comparte conocimientos solo con adolescentes. Entonces, interesante sí, pero pues si solo comparte conocimientos con adolescentes, pues estructura su cabeza de grande como un adolescente y entonces es un ser humano fallido. ¿Por qué me gusta que estén las conversaciones de la familia? Así mis tías hablan pendejadas y tíos, porque los tíos también hablan muchas pendejadas, es porque finalmente están circulando otro tipo de contenidos. O sea, usted no es un ser ajeno, sino que está generando otro tipo de vínculos. Pase el mismo ejemplo a una red de emprendedores. Usted no necesita consolidar redes donde todos sean emprendedores novatos. Usted necesita configurar redes donde haya emprendedores que han transitado o que tienen otros niveles de experiencia. ¿Por qué? Porque ese es el principal recurso que va a compartir la red. Es cómo usted no lo hace mal. Y no le dice, mira, no lo hagas mal porque en el ABC de no hacerlo mal funciona así. ¿Qué es lo que comparte? La experiencia. Esa experiencia que parece mínima le disminuye el riesgo a quien la recibe. ¿Por qué? Porque le evitó un error. Y un error es un costo menos. De ahí la importancia de las redes. De ahí la importancia, por ejemplo, cuando uno ve cuando una escena musical funciona, es porque finalmente hay uno que está compartiendo las experiencias y le está disminuyendo el tiempo de búsqueda a los que vienen detrás de esa escena musical. Entonces, por ejemplo, ahorita la escena de jazz más importante que hay es la escena de Londres. Hace 4 años era la escena de Los Ángeles, hace siempre era la de Nueva York. ¿Qué pasa? Uno, hay un programa de política pública para formación de músicos de jazz. Es decir, el componente de lo creativo lo resolvió. Bueno, lo siguiente es Londres, ¿no? O sea, es como, lo siguiente es que es Londres. Entonces, el componente de lo creativo, usted lo que está haciendo es generar muy buen contenido. Pero lo que logra es que si uno la revienta, le hace más fácil el camino a los demás. ¿Por qué? Porque le va a compartir ¿qué? Le va a compartir el contacto a los sellos,
le va a compartir el contacto de los bookers, le va a compartir la cantidad de contactos que parece mínima, pero que si usted es un ente aislado, de ahí a que usted configure y empiece a buscar toda la información, se va a demorar 4 años. Entonces, cuando uno habla de escenas creativas, realmente lo que está hablando es de una red con un alto nivel de cohesión, donde el conocimiento y las experiencias y la información transita tan rápido que disminuye todos los niveles de riesgo. Entonces, si a mí me preguntan, oye, ¿usted cómo haría la política pública? Yo le apuntaría a eso y no a otra cosa, como a, no sé qué es otra cosa. Le apuntaría a eso y no al parques. No, también, o sea, no son excluyentes. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, aquí viene se llama Kong, que es otro que en el 2005 hace un análisis de redes del sector de cine. Sí leámoslo porque está chévere. La política cultural está algo empobrecida en cuanto a su habilidad para financiar y desarrollar relaciones y redes sociales. Al forjar nuevas oportunidades económico-culturales, la política es más efectiva en otros aspectos, provisión de equipos particularmente, que en el desarrollo y aumento de relaciones intangibles e incipientes. Por mucho que los gobiernos que buscan desarrollar industrias culturales puedan planear y legislar, el potencial productivo de la cultura es completamente viable solo bajo condiciones de confianza que vienen con el tiempo. Entonces lo que está diciendo es, usted, sí, lindo que tenga plata, pues es mejor ser rico que pobre. Pero puede que le esté haciendo una apuesta a algo que no es tan importante como generar procesos de confianza y de cohesión entre las escenas creativas. Entonces ahí viene lo siguiente. No tengo que hacer. Esto ahorita les muestro esto, entonces me voy a quedar acá porque entonces empiezan a leer la otra. Nuestra experiencia como empresa es que cuando empezamos la empresa no teníamos plata, obviamente. Y nuestro recurso era conocimiento. Bueno, pues, sí, teníamos conocimiento. Y llegamos a un espacio, como no teníamos plata, entonces un grupo de amigos que sí tenía plata quería que montáramos una oficina de una vez súper engallada. Y entonces pongamos una oficina de consultoría en la 93, con secretaria, con no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, así reengallada. Entonces con Javi hicimos cuentas y dijimos, uy no, pero nosotros realmente engallados no podemos ser porque pues es un riesgo muy alto. Claro, como somos economistas, es un riesgo muy alto empezar a asumir costos tan altos sin todavía tener claro cómo vamos a crecer. Entonces, dijimos, no, pues lo que necesitamos es un cuarto y el portátil de cada uno y pues tener el tiempo disponible para podernos sentar a trabajar. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos donde llegan los artistas, a un espacio dirigido por artistas. Llegamos a Miami, al de Teusaquillo, y teníamos un cuarto. En ese momento, al lado del cuarto, o sea, nosotros tenemos un cuarto, el más chiquito además, para que sepan, de todo Miami. Al lado de nosotros estaba Diego Cuéllar, que ahorita les digo quién es. Al otro lado estaba Vanessa y Agustín, ahorita les digo quién es. Abajo estaba Daniel Michel y abajo estaba Juan Peláez y Adriana Martínez. Cada uno ocupaba un cuarto. Entonces, Vanessa y Agustín eran A New Cross, de los que les estoy contando de Maluma. Daniel Michel, que estaba abajo, hoy en día es la OA y 5 proyectos musicales más. Juan Peláez y Adriana Martínez, artistas los dos reconocidos, hoy en día tienen una idea de una galería que es efímera, que se llama Carne. Y Diego Cuéllar, quien nos preguntábamos mucho quién era un chico que entraba y salía con acetatos y vinilos
rebuscados porque no le alcanzaba para comprar los más caros, sino los más baratos. Y Diego Cuellar es hoy en día Las Hermanas. ¿Sí? Eso generó otra apreciación del proceso creativo muy distinto, porque finalmente tampoco creo que sea casualidad que esos 5 agentes o 6 agentes hubiesen logrado lo mismo de manera aislada haciendo un plan de negocios. Lograron ese nivel de producto como en la calidad estética porque finalmente se la pasaban todo el día entre todos dándose palo. Es decir, entraba uno y le decía, uy, no, eso suena inmundo porque no sé qué, y tal. Y bajaba el otro y le decía, uy, nos tiene mamados porque ese pito de no sé qué, tal. Y pasaba el otro, uy, ese pantalón, ¿quién se pondrá ese pantalón? ¿Qué oso ponerse pantalón? ¿Sí? Entonces, lo que realmente era un laboratorio creativo. Un laboratorio creativo donde nosotros duramos 1 año y medio y vimos frutos 2 años después. O sea, Diego estuvo ahí 2 años y después de 2 años largos sacó Las Hermanas y Las Hermanas salió directo a Sonar, que no es mínimo. Todo esto para decir, uno, que tenían una mediación permanente en el componente creativo. 2, que nunca se estaban preocupando por la interacción directa mercantil. Eso iba a llegar. ¿Por qué? Porque aseguraron muy buen producto creativo. Y 3, tenían unos vínculos estéticos después que les facilitaron mucho las mediaciones comerciales. Entonces, después de eso, cuando me preguntan, ¿y usted cómo fortalecería los procesos creativos y no sé qué? Yo diría, déjelo ser, ¿sí? O dicen, ¿cómo fortalecería el emprendimiento? Diría, más laboratorios experimentales, menos emprendimiento, por favor. Porque finalmente el proceso de la red le va a llevar a generar esos procesos mercantiles. ¿Por qué? Porque usted ya tiene el valor estético cubierto. Distinto a lo que he visto en otros programas y en otros trabajos que están muy preocupados por el producto, pero el producto no ha tenido un proceso de experimentación tan claro y tan bueno, entonces finalmente están sacando cosas muy repetidas. Entonces, como tranquilos que todos vamos a llegar, ¿o no? Pero finalmente sí creo que tiene que ver con esa capacidad de mediaciones y de la crítica entre esas escenas creativas, que es realmente el nodo central de todo ese entramado de las industrias creativas y culturales y todos sus significados de la economía naranja. Entonces, todo para decirles que esto es como lo más estadístico del mundo y suena hartísimo, pero es muy importante porque las redes tienen distintos niveles de análisis. ¿A usted le sirve cualquier red? Depende. Pero uno sí debe procurar porque las redes cumplan con unos estándares mínimos de comportamiento. Y si no, usted tendría que llevar a que eso suceda. Uno de esos es el tema de la centralidad. Lo voy a poner acá y es... Si esta es la editorial y aquí está el creador, o sea, el escritor, y aquí está la distribución, el agente central es este. ¿A cuántos agentes va a llegar usted a este? Usted podría tener otra ruta, llega por acá, se lo presenta a no sé quién, llega a no sé qué y puede llegar acá. ¿Cuál es la ruta más fácil? Pues si usted pasa por este. Cuando usted pasa por este, pues el camino es largo y puede ser incierto. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que si usted quita a esta gente de la red, porque el mercado lo mató, usted no tiene una forma más eficiente de conectarse. Ahí es donde entra la política pública. Cuando usted deja morir las librerías, que es un agente central en la conexión con el público, la llegada al público se le hace súper larga. ¿Usted va a llegar?
pero usted perdió un agente que cumple con la centralidad de la red. Entonces, esos nodos centrales son determinantes. La distancia máxima, lo que hablábamos ahorita, o sea, usted puede estar a 1 o a 15. ¿Qué le pasa al artista? Con el coleccionista. ¿Sí? Entonces usted dice, no, pero pues ¿para qué quiero una galería y quiero no sé qué? Si yo finalmente puedo ofrecer mi obra directamente al comprador final. La pregunta es, ¿usted se mueve en la misma red y con las mismas relaciones del coleccionista? ¿O cuántos pasos tendría que dar para llegar al coleccionista? Es más, ¿los coleccionistas existen? ¿Alguien ha visto un coleccionista en vivo? ¿Sí? Entonces ahí empieza uno a mirar cómo se mueve la red. ¿Qué le interesa? La densidad de la red. Cómo se conectan los nodos con lo demás y la cantidad de vínculos que se generan. Entre más vínculos genera una red, más cohesión hay en la red y más diversifica el riesgo. Entonces, en un análisis, cuando uno dice, ¿por qué los músicos no están logrando vivir de la música a través de los toques? Es porque probablemente la cantidad de vínculos y la densidad de la red es súper dispersa. Pero usted ¿cómo lo resuelve? Dice, no, entonces yo voy a poner más festivales. No, ese vínculo ya existía, ese sí funciona. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer el resto de vínculos de esa red? Entonces lo mismo pasa con los territorios. Cuando uno llega a un territorio, el análisis antes era sobre la oferta cultural. Nosotros propusimos el año pasado que hiciéramos análisis de red. O sea, a usted no le sirve saber cuánto producen, sino saber cómo lo sacan. A usted no le sirve saber que hay muchos creadores, sino además de que hay muchos creadores, necesita saber cuáles son las relaciones de esos agentes y de esos creadores en los territorios. Porque finalmente usted lo que necesita es reemplazar esos nodos de la red que generan esos vínculos que no existen en esos territorios. ¿Sí? Entonces yo sé que yo no puedo llevar una librería a Chigorodó, pero en Chigorodó hay una papelería. Entonces no lo tengo que resolver con bibliotecas públicas. Podría resolverlo con generar capacidades a la papelería que ya resuelve lo económico para que pueda resolver una distribución mínima de libros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo identificar cuando no lo tengo? ¿Qué es lo más cercano que podría servir? ¿O quién podría cumplir ese rol para mejorar la cohesión de la cadena? Y no tener lo que pasa, que el resultado final de todo esto es que el 80% de las librerías se concentran en Bogotá. El 78% de la creación literaria se concentra en Bogotá. El 85% de los venues se concentran en Bogotá. Entonces uno dice, linda Bogotá. La siguiente ciudad podría ser Medellín, pero Medellín está lejos de la cantidad de agentes. Entonces la pregunta es, resolver el potencial creativo de circulación y de todo lo que hemos venido hablando de Medellín está en generar más infraestructura pública. Probablemente no, probablemente usted necesitaría generar y fortalecer agentes privados y generar incentivos a los agentes privados de que existan. Y con eso ya resuelve el resto. Entonces, por eso digo que sería muy interesante una carta astral donde uno dijera, librerías. Ta. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Experiencia? A mí me queda como la duda de la materialización de esos intermediarios en las artes vivas, como en las artes escénicas y en la danza, como alguna idea que tengas por ahí de una buena práctica puede ser, o de algo que se te venga hacia la cabeza. ¿De esas intermediaciones? Sí.
Yo no he estudiado tanto por eso nunca hablo de teatro y danza, porque eso es uno que no hemos estudiado mucho. Pero, pero igual el teatro y la danza tienen agentes. Lo que pasa es que en Colombia no están desarrollados esos agentes. Exactamente. Pero, por ejemplo, el teatro y la danza sí tienen en contextos más amplios, sí tienen el booker. Pero aquí es todavía muy complejo. Además, porque son de alto costo. Entonces, cuando uno le preguntan por el teatro en el mundo está subsidiado. Pero pues se podrían revisar casos, mirar el Explose cómo lo hace. O como el de la gata, ¿cómo es que se llama el de la gata? Exacto, empezar a mirar, porque ahí es donde se vuelve interesante y es que, exacto, caso a caso las redes son muy distintas y resuelven las dinámicas muy distintas, que se vuelven estudios de caso. A mí me quedó una duda cuando tú estabas hablando de las cadenas lineales, porque no sé si es que no hace parte de este estudio o es otro, pero me hizo falta el componente de mercadeo y comunicación. Ah, bueno, ya te vamos a hablar de eso. Si no tienes componente de mercadeo y comunicación, todo lo que estás diciendo es muy teórico y a la hora de la verdad, pues uno lo ve en muchísimos casos, o sea, en cine, por ejemplo, ahora la película de Ciro Guerra, ¿por qué se está moviendo tanto? Pues porque hay una marca Ciro Guerra, porque obviamente fue a los Oscars, entonces un componente grandísimo que uno siente cuando uno está trabajando en el sector cultural es que el componente de mercadeo cultural en Colombia no existe. No, totalmente de acuerdo. Una empresa, o sea, tú vas a una agencia de publicidad, una agencia de relaciones públicas, de mercado y te intentan vender. Yo quiero lanzar una exposición en un museo y la estrategia es como si fueras a lanzar Coca-Cola o un partido de fútbol o algo así. El componente de mercadeo cultural es algo súper básico y es algo que estamos totalmente en pañales en Colombia. Hay unas estrategias de mercado súper novedosas. Uno ve lo del Mambo, donde sí fue una estrategia de mercado cultural, digamos, como muy novedosa, todo lo del Mambo se alquila. Pero sí me hizo falta totalmente en eso porque tú hablabas de los libreros independientes. Hay unos productos maravillosos, maravillosos, maravillosos en las editoriales independientes. Pero ¿qué pasa? Penguin Random House tiene toda la plata del mundo, tiene una estrategia de mercadeo grandísima. Llega a la feria del libro con el estrés están de la feria del libro. Llega obviamente a los grandes, no es que obviamente ellos compren góndolas en las librerías, eso en Colombia no se usa, en otros países sí se usa, pero pues obviamente saben que es mucho más vendible todo lo que tiene Penguin Random House que un librero editor independiente. Pues porque tienen muchísimas plata, tienen más estrategias, tienen más recursos económicos para publicidad, para ver. Entonces, a mí sí me hizo falta en todo el análisis esa componente de mercado y comunicaciones que Sí, está bien, te lo. todo falta. Sí, total. Hay hay varios agentes que uno no incluye directamente como sector cultural, pero en la lista de esos 29 agentes hay uno de medios. Uno que se llama medios independientes, que no es lo mismo, o medios especializados, y los medios de comunicación. Efectivamente, ese es un nodo que debería tener centralidad en la red, pero es el nodo más desvinculado de la red en todos los sectores. Hay dos nodos. Uno, los críticos en distintos niveles, como el crítico de arte, que hay un poco más de críticos de arte, pues por una cosa del mercado de las artes, pero el crítico de cine, el crítico literario, el crítico en general es otro de esos roles desdibujados. Ese crítico tiene una relación directa que sería el que cierra el nodo con los procesos de divulgación y de comunicaciones, es el agente central, porque va a llevar finalmente la información del crítico a los medios y eso va a generar en medios o reputación o no, porque eso también puede pasar. ¿Qué hemos encontrado al respecto en el sector en los distintos ámbitos? Ellos hablan de una cosa que se vuelve periodismo cultural,
pero el periodismo cultural dejó de ser crítica para volverse una publicidad caleta pagada. ¿En qué medios? En los medios más grandes, no en los medios especializados, porque no hay medios especializados. Pero cuando uno va y mira por qué no hay medios especializados, porque no tienen esquemas de sostenibilidad para dedicarse netamente a la cultura. Entonces, los pocos medios que hay están ligados a infraestructuras más grandes. Al estar ligados a infraestructuras más grandes, pierden la crítica, porque tienen que cubrir con la publicidad. Eso multiplicado por todo el país. Entonces uno dice, críticos de cine, y ahora cuando uno pregunta por los críticos en los sectores, dicen, crítico, pues no sabemos qué tan crítico, porque es amigo de fulanito. ¿Sí? Y es repetido, pero clarísimo, toda la razón. Tanto que el Ministerio de Cultura ahorita tiene una cosa que se llaman los nodos de emprendimiento regionales, que es una estrategia interesante para descentralizar la política pública, porque como las estadísticas lo han demostrado, este es un país centralista y se concentró en Bogotá y después de Bogotá no hay nada. Entonces están tratando de descentralizar. Dentro de las estrategias que tienen, cuando nosotros fuimos a hacer los diagnósticos en las 10 ciudades, de entender qué es lo que impide ese desarrollo de los sectores culturales, además de todo este ecosistema de redes, es un problema de divulgación. Entonces voy a poner un ejemplo muy claro, San Andrés. Entonces uno dice, San Andrés no tiene nada. Sí, no tiene mucho, pero lo que tiene no tiene visibilidad. ¿Quién sería el nodo central para generar visibilidad? Son dos posibilidades. Es la estrategia que nosotros estamos proponiendo en San Andrés. Uno, usted, como son poquitos, puede generar cohesión en la red. Si genera cohesión en la red, puede hacer que cada uno de los agentes de la red se vuelva un divulgador, un amplificador de mensaje, lo cual puede posicionar la oferta cultural, no suya, sino la de todos, pero necesita una red cohesionada. ¿Ante qué? Ante que si no hay ningún medio de divulgación, que no sea Teleislas, ¿sí? O sea, en ese territorio, con ese nivel de complejidad, es donde se nota mucho, por ejemplo, el tema de la cohesión de la red. Yo digo, que era un poco lo que yo les decía, usted tiene 22 posadas nativas, tiene 3 restaurantes típicos, tiene 7 Fair Table, tiene 2 sitios donde ponen música, pues de la isla, como no de la isla, sino isleña del Caribe, y tiene 2 festivales, no tiene más. El tema es, si usted logra que las posadas nativas tengan un portafolio donde el turista llegue y tenga esa oferta, pues va y consume esa oferta. Pero cuando yo llegue al restaurante, usted también tiene que ofertarme las posadas nativas, porque es un problema de visibilidad. ¿Por qué? Porque no hay medios de divulgación. ¿Por qué? Pues porque solo existe Teleislas y Teleislas tiene un vínculo estético comercial distinto a resaltar la oferta cultural de la isla. Entonces, esa es como la escena más compleja. De ahí, por ejemplo, que los premios sean un nodo central en el punto de divulgación, que era lo que decía un poco de María. María tiene divulgación porque se ganó el premio de Bolonia y lo visibilizó y los medios lo potenciaron. O sea, los medios sí son un actor súper clave, pero no hay. Y cuando uno pregunta qué pasó con TA, no tuvo un esquema de sostenibilidad viable. Ahí es donde uno dice, la política pública debería entonces generar, si su problema es generar un tractor en la cadena, el tractor probablemente que más necesite son medios de divulgación y no meterle toda la plata a los creadores y a los productores, sino mirar usted cómo hace que ese nodo, que es tan problemático, se vuelva un nodo central en la red y que con visibilidad y divulgación jale el resto de valores de esa red.
ahí es donde vendría la constelación. Pero sí, claro, totalmente de acuerdo. Es clarísimo. Y en todas las redes que hemos ido haciendo, los medios de comunicación son un punto suelto allá arriba, porque no hay medios independientes. ¿Estrategias de mercadeo lo han analizado ustedes? En, También nulo, que ese era el punto que estaba aquí arriba, que era estrategias de no sé qué, porque hay agentes dentro de los sectores que se acercan más a eso. En el caso de la música, el manager. En el caso del sector editorial, se vuelve la editorial, pero la editorial no puede apostarle a los 25 frentes. En el caso del cine, porque hay recursos y ahora están tratando de generar mayores conocimientos de mercadeo, pero en general no hay, y es todo un tema, un gran tema. Sí, gracias por recordarme. ¿Listos? ¿Qué pasó con este estudio en el Ministerio? ¿Trascendió la política pública de alguna forma? Este estudio ha sido muy bonito porque sí trascendió a la política pública. Difícilmente, ¿no? O sea, no todos. Sí trascendió a la política pública. Distinto al COMPES 3659 de Industrias Creativas y Culturales que salió en el 2009, que la ley naranja tiene una linealidad clara con el COMPES, es decir, mantiene como los mismos foques de trabajo. El único nuevo enfoque es la intermediación. Ahora, tocaría mirar en la implementación de la ley cómo le van a poner carne para salirse de lo obvio de la política pública y empezar a manejarlo. ¿Qué ha sido interesante? Que todos nos hemos sentido reflejados con esta manera de analizar y de ver el sector. Entonces, cada vez más se habla en todo el sector en clave de red. Y ahora las otras instituciones públicas lo piden. Es como, yo también quiero el análisis en red. Y entonces cuando el siguiente dice yo quiero el análisis de red, el otro también quiere análisis de red, y el otro quiere análisis de red, y el otro quiere en clave de intermediarios. Y eso va generando también un cambio en la codificación. Y en el sector creativo, los artistas también, como dicen, ya entendí. Pero parte de eso es presentarle el estudio 300 veces y cambiar los contenidos de las clases. Porque el tema también es que, con respecto a las universidades, es que las universidades tienen muy poco nivel de investigación actualmente. Entonces, el conocimiento que se transmite es el de hace 20 años de cómo se entendía la industria cultural. Pero hoy en día, si usted no lo entiende como un sistema complejo, estamos sacando artistas, creadores, productores y toda esa gama muy perdidos, como quién soy yo, qué hago en este mundo. Entonces creo que también hay un tema de renovación en cómo se está entendiendo el sector creativo y cultural, sobre todo para ser mucho más crítico frente a las dinámicas y ante las demandas hacia la política pública. Ahora, detrás de esto estoy yo presentando, pero detrás de esto hay un estadístico, un matemático, 3 economistas, un filósofo, 2 sociólogos, ¿sí? O sea, que esa es la red de conocimiento que permitió llegar a este nivel de análisis. Si Juliana y Javier, 2 economistas, se hubieran quedado encerrados solos, no llegamos a este nivel. Fue porque empezamos a ampliar la red de conocimiento. Entonces es como, ¿quién puede resolver? Llámese un estadístico. Ahora necesito un matemático para poder empezar a programar la red. Yo quiero hacer visualización de datos, entonces necesito a un ingeniero, no sé qué. Entonces, eso también genera procesos en una red transdisciplinares, y esa transdisciplinaridad es lo que ha permitido que después de 3 años no hayamos terminado. Nos hemos divertido un montón, pero ha permitido llegar a otro nivel de profundidad del análisis. Detrás de esto está un etnomusicólogo que hace análisis de escenas musicales. Entonces es como, ¿usted cómo entiende la red? Pero un momento,
Detrás de esto hay una revisión bibliográfica de casi 50 papers. Pero así como les decía, o sea, coser esto, coser no, cocinar, ¿sí? Mejor cocinar que coser, ¿sí? Cocinar esto ha sido un proceso de 3 años largos, donde afortunadamente cuando propusimos el estudio de intermediación, había un vínculo en el ministerio con una persona que dijo, uy, qué chévere, ¿sí? Y ahí, salió. Si no hubiera estado esa persona, porque finalmente las redes son personales, sino otra persona dice, no, demasiado complejo, más bien porque no hacemos lo de siempre, ¿sí? Entonces, ahí también se generan procesos distintos. Mejor dicho, esto también es producto de un trabajo en red amplificado al nivel que una de nuestras compañeras del ministerio estaba estudiando en Holanda y cuando le dije me dijo, ay, yo vi ayer una clase de eso que se llama Propis y Maura y es como mande el paper, mándelo, ¿sí? Es una red de conocimiento extendida, o sea, aquí estoy presentando yo, pero detrás de este trabajo hay fácilmente en 3 años 15 personas. O sea, sí ha llegado a incidir. Todo para decir que ha incidido en el ámbito de la política pública y solo hacemos análisis de red para la política pública y análisis de intermediarios. También porque nosotros nos sentimos con la autonomía de decir yo lo quiero analizar así, si quiere analizarlo de otra forma, vea, todos esos de allá lo hacen así. 1. Y 2, ha tenido incidencia en espacios académicos. Y 3, ha tenido incidencias en charlas informales diarias. Y 15 personas son amplificadores y así se va amplificando el mensaje. Vale, muchas gracias a todos por venir y ya saben que están invitados a los próximos eventos, que son 6 en total, entonces pues me encantaría que estuvieran en los siguientes. El próximo es Cuenta Satélite de Cultura el martes y el jueves tenemos sector editorial, la red editorial se llama. Vale, muchas gracias.